Con esta celebración, la Organización Nacional de las Naciones Unidas busca evidenciar la importancia de visibilizar el papel de la mujer, que la mujer ha tenido tanto en la ciencia como en la tecnología, y la forma de combatir la desigualdad y los estereotipos de género que crean sin duda limitaciones y afectan de muy tempranamente a nuestras generaciones más jóvenes. Recordemos que las niñas y niños observan, admiran y aprenden de la gente que tiene a su alrededor, de los personajes como ustedes lo han visto, de los cuentos favoritos, de sus héroes y heroínas y de las películas que una y otra vez observan. Por esta razón, siempre es importante mostrarles a los niños, niñas y adolescentes que pueden ser lo que ellos decidan ser sin importar el género, y que este género no limita su futuro. Por esta razón es importante que el día de hoy escuchen a mujeres científicas, podemos decir, que se han desarrollado en este ámbito, y que me voy a permitir darles primero la bienvenida y agradecerles que estén desvelándose, bueno, ya ahorita ya por la tarde en España y en Praga, que estén el día de hoy con nosotros. Muchísimas gracias a las tres ponentes por estar con nosotros. Antes de pasar a la dinámica del foro, me voy a permitir presentarlas a cada una de ustedes, una breve reseña de su currículum, y entraríamos a la dinámica del foro. ¿Les parece? Muy bien. Empezaremos con la doctora Mariana Pacheco Blanco. Bienvenida, doctora Mariana. Ella es licenciada, tiene licenciatura en biomedicina en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en estudios de proteínas involucradas en sepsis. Cuenta con una maestría en ciencias con especialidad en biomedicina molecular, con un estudio de macrófagos derivados de monocitos humanos obtenidos de donadores sanos. Cuenta con un doctorado en biología en la Universidad de Münster e Instituto Max Planck de biomedicina molecular en Münster, Alemania. Voy a permitirme callar un poquito a mi niño porque no me va a dejar dar la clase en el foro. Una disculpa, pero si no le dejo la libertad, no va a estar tranquilo. Bien, gracias. Cuenta con un doctorado en biología en la Universidad de Münster, también en el Instituto de Max Planck de biomedicina molecular, en mecanismos moleculares de la transmisión leucocitaria a través de las células endoteliales en Münster, Alemania. Y me disculpan si no tengo la pronunciación adecuada, doctora Mariana. Investigadora postdoctoral, igual en el Instituto Max Planck de biomedicina molecular, y estoy realizando la investigación sobre mecanismos moleculares de la transmigración leucocitaria a través de las células endoteliales. Investigadora postdoctoral de la primera Facultad de Medicina de la Universidad de Carlos en mecanismos moleculares de sobrevivencia en linfomas en Bestec, República Checa, y ahora trabaja en el Project Manager Amires, proyecto que es un proyecto de investigación, tecnología e innovación en el marco Horizonte 2020 del sector salud en Praga, República Checa. Bienvenida, doctora Mariana Pacheco, un gusto tenerla el día de hoy con nosotros, y sin duda vamos a aprender muchísimo de usted y de sus experiencias y de su propia recorrido en la ciencia. También le damos la bienvenida a la doctora Adela Leonor Rendón Ramírez, quien es perito químico forense por la Sociedad Mexicana Forense, doctorado en bioquímica y postdoctorado en biofísica en la Universidad en España. Cuenta con una maestría y doctorado en ciencias con especialidad en bioquímica por el Instituto Politécnico Nacional en México, y cuenta con una formación como químico clínico en México. Dentro de su desarrollo profesional, es director docente del Grupo Docentes Personalizados de Microempresas de Servicios Educativos, directora coordinadora del Diplomado Perito Químico Forense en CEMEFODES, vicepresidenta de la Coordinación de Ciencia y Tecnología Académica en la Red Global España, secretaria general de la Federación Latinoamericana de Criminólogos, Criminalistas y Abogadas, y primer lugar en premios, y eso tenemos que reconocerlo, el año pasado,
como mexicanos aquí en zona centro de Europa, en Madrid, España. Felicidades también por ese reconocimiento, Ade, que fue un reconocimiento también a tu trabajo y a tu trayectoria. Bienvenida. Muchísimas gracias, y estamos muy orgullosos y gracias por su apoyo y sus votos. Muchísimas gracias. Bienvenida, Ade. Y pasamos ahora a la presentación de nuestra también querida doctora María Guadalupe Jiménez Ambriz. Ella es doctora en Psicología Clínica y la Salud, cuenta con una licenciatura en Psicología y una maestría en Psicología Social por la Universidad Nacional Autónoma de México. Posteriormente amplía sus horizontes profesionales y de investigación en España en la Universidad Autónoma de Madrid, realizando un doctorado y postdoctorado en Psicología Clínica y la Salud y un máster en Psicología General Sanitaria. Es miembro del grupo Psicogénero de la Universidad Autónoma de Madrid, dedicado a investigar la vejez saludable con éxito y resiliencia. Sus líneas de investigación en México y en España han sido relacionados en el tema de la vejez, la resiliencia psicológica, emociones, estilos de crianza materna y psicología positiva, con los que ha participado en diferentes congresos nacionales e internacionales. Es autora y coautora de artículos de investigación publicados en revistas científicas indexas y ha participado como revisora en diferentes revistas científicas de psicología. Actualmente es docente en la Universidad Internacional de La Rioja. Bienvenida, querida doctora Lupita, un gusto tenerla con nosotros el día de hoy. Muchas gracias, Sarinzi. Y muchas gracias por la invitación. A ti. Gracias. Y muchas gracias. Vamos a dar inicio a este foro y vamos a hacerlo sobre 5 ejes basados en tópicos que vamos a presentar a cada una de nuestras ponentes. Les comentaremos que, bueno, tendrán 5 minutos para dar contestación o poder complementar la respuesta de sus compañeras, ponentes, panelistas, relacionadas al tópico que presentamos. Posteriormente, si el tiempo así no lo permite, una vez que se realice la ronda de preguntas, del foro, del debate, de la temática, pasaremos a dar el uso de la voz para sus comentarios o alguna pregunta que quieran realizarle a nuestras panelistas, siempre y cuando nuestro tiempo así no lo permita. Entonces, pues sin más, empezaríamos con el primer tópico, iniciando con la doctora Mariana Pacheco, posteriormente con la doctora Adela Rendón y concluiríamos y cerraríamos con la doctora Guadalupe Jiménez. Así que, bueno, sin más preámbulo, bienvenidos todos. Y entraremos al primer tópico que consideramos que es muy importante y tendríamos que iniciar el debate. Y sería plantearles a ustedes por qué consideran que es importante resaltar la inclusión activa de las mujeres en la ciencia. Doctora Mariana, adelante. Bueno, esta pregunta puede tener distintas respuestas. Yo creo que simplemente porque hace falta, sabemos que tenemos mujeres en la ciencia y a niveles, por ejemplo, de licenciatura y maestría, pero todavía nos hace falta hacer los saltos. Y de hecho, las posiciones de liderazgo, como son los investigadores SNI en México, el sesgo, la brecha todavía es muy grande. Del número del 2018, de 28,000 SNI, solamente 10,000 son mujeres. Entonces, podemos ver que hay un gran cambio, ni siquiera la mitad. Entonces, porque al fin y al cabo, sí hay mujeres que hacen ciencia, eso está comprobado, hay mujeres en México haciendo ciencia, pero todavía a nivel gerencial o de liderazgo, eso va cambiando. Además, eso lo podemos ver solamente en algunas ciudades donde el número de mujeres que hacen ciencia es mayor, como es la Ciudad de México, como es Guadalajara, como es Puebla, como es Monterrey, pero todavía en muchas otras zonas se requiere que haya más inclusión de las mujeres. Y bueno, la otra de las respuestas que se pueden dar es que las mujeres somos capaces de eso. A veces no se nos enseña o no se nos inculca o no se nos estimula.
y ahora, bueno, tampoco en edades más tempranas. Entonces, por eso es importante, porque se requiere tener más mujeres, somos capaces de ello, y también siempre es bueno tener diversidad. Se sabe que los grupos multidisciplinarios y diversos son los que son más exitosos y que los que pueden resolver más problemas. Entonces, tener a mujeres ayuda a que las soluciones a problemas sean más fáciles. Problemas de diferentes ámbitos. A nivel científico sabemos que hay muchísimas áreas en el área de salud, área de ingenierías, aeronáutica, biología marina. Hay muchísimas áreas en las que se requieren la búsqueda de soluciones de problemas. Entonces, de esa manera, quiero solo terminar que sí requerimos seguir apoyando a las mujeres e incluyéndolas, o incluyéndonos en la ciencia en general. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Ade. Marianita. Pasaríamos ahora con la doctora Ade para su respuesta. Gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, pues yo que me encanta tu respuesta, gracias Mariana, me pareció muy interesante, sobre todo porque estás enfocándote a México, ¿no? Lo que realmente es la realidad de nuestros científicos mexicanos. Yo estaba leyendo un poco de la realidad de nuestros científicos aquí en España y no está tan lejos de lo que pasa en México, ¿no? Estaba leyendo que dice, en España la mujer ocupa el 25% de las plazas de catedráticos en la universidad. O sea, cuidado, 25% de las plazas universitarias de los catedráticos solo son mujeres. Y eso es un problema real y terrible, ¿no? Y estamos hablando de un primer mundo. Y como en España, los vecinos de al lado, ¿verdad? Los franceses, los ingleses, o sea, esto no cambia demasiado la situación. Decía algo que me pareció muy interesante y es la falta de modelos femeninos, ¿no? Eso es muy importante. A veces la ausencia de referentes femeninos, sobre todo en el área de la ciencia, de la tecnología, de las matemáticas, de la ingeniería, es decir, el STEM famoso, ¿verdad? Lo que son las ingenierías, la ciencia, las matemáticas, pues influye mucho en la visibilidad de las mujeres. Si ahora solo tenemos TikTokers que son hombres y influencers que son hombres, pero además, fíjense lo terrible de esto, porque ustedes le preguntan a un niño de 15 años y le preguntan, ¿te gustaría ser científico? Y seguramente le va a decir, no, ¿para qué? La ciencia no deja dinero, quiero ser influencer, TikToker o ganar dinero, ¿no? Porque es lo que está de moda. Pero la pregunta también va hacia acá, hacia este lado, ¿no? ¿Hasta qué punto somos responsables los investigadores de no hacer una buena divulgación? De no decirles, pues, ¿saben una cosa? Sin ciencia no hay cosas tan importantes como la vacuna que tenemos. Fíjense lo que tenemos ahora. Tenemos el COVID en puerta, tenemos una pandemia en puerta. Y esa pandemia nos ha traído muchísimos problemas a todos, a nivel personal, académico, económico, de todo tipo. ¿Qué pasa si no hay investigadores? ¿Qué hubiera pasado si todos son TikTokers? Y lo digo, parece una tontería, pero yo lo quiero enfatizar mucho porque parece que las soluciones ahora están en las plataformas sociales. Pues es bonito y a todos nos gusta, pero también es cierto que hay que hacer ciencia y hay que hacer investigación, porque sin investigación no podría haber vacuna. Y si no hay vacuna, no salimos a ninguna parte y nos quedamos y se acaba la historia, pero se acaba con todo lo que implica en consecuencias sociales. Entonces yo creo que una de las cosas tan importantes es rescatar los modelos que le damos a nuestros hijos, a nuestros chicos mexicanos y a nuestros chicos de todo el mundo, ¿no? La ausencia de referentes femeninos es muy importante. Y yo aquí quiero destacar dos mujeres para que se quede algo de ciencia en la nota de todo esto. El Premio Nobel de Química del 2020, del año pasado, fue para dos chicas mujeres, que se llamaban las tijeras genéticas, así le llamaron al premio que les otorgaron. Una era Manuel Carpentier y Jennifer Doudna, por el desarrollo de las tijeras genéticas, que a la larga esta tecnología podría traducirse en desarrollo de terapias para el cáncer, para enfermedades hereditarias. Bueno, con esto quiero decirles que si estas chicas no estuvieran haciendo estas técnicas, estas tijeras genéticas, que ahora son tan importantes, que tienen tanta importancia y trascendencia, seguramente dentro de unos años vamos a ver el beneficio. ¿Por qué? Porque a lo mejor muchas enfermedades degenerativas, de cáncer hereditarias que tenemos, se van a ver favorecidas porque ya no se van a presentar o se pueden curar.
Entonces, tenemos que rescatar eso. La ciencia, sin ciencia, como dicen, sin ciencia no hay tecnología y sin tecnología no hay ciencia. Y a todos nos encanta la tecnología. ¿Qué no nos gusta un buen iPad, un buen no sé qué? Todos los móviles, tecnología nos encanta, pero sin ciencia no hay tecnología y sin tecnología no hay ciencia. Yo siempre digo que van de la mano, no tenemos por qué pelearnos nadie, vamos de la mano, pero tienen que ir acompañándose. Esto es una lucha de dos que tienen que ir en esa dirección. Y bueno, es lo que les quería compartir. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ade. Pasaríamos ahora con la doctora Lupita. Adelante, doctora. Bueno, muchas gracias, Mariana. Ya de sus respuestas han sido muy, muy interesantes. Lo que yo he encontrado también al día de hoy es que la tendencia a nivel global es la misma que han mencionado tanto Mariana como Ade, ¿no? En México, en Latinoamérica y en el mundo entero se encuentra esta brecha de género. La tendencia es que apenas entre el 12 y el 6, dependiendo del área geográfica, las mujeres ocupan lugares dentro de la ciencia, ya sea en las áreas STEM, que ahora están súper mencionadas porque a lo mejor son las que han sufrido más esta brecha, pero también en las áreas sociales. Se podría pensar que hay ciertas áreas, las humanidades, en donde prevalecen más mujeres y que entonces habría más mujeres en esas áreas, ¿no? Cuando nos dirigimos a hablar de producción de conocimiento, pero nos encontramos que no, que a pesar de que más mujeres entran a áreas de las ciencias sociales, como puede ser filosofía, sociología, pedagogía o psicología, cuando llegamos, como decía Mariana, a cierto nivel, a niveles medios altos, a niveles donde se toman las decisiones, nos encontramos que esos puestos están ocupados por hombres. Entonces es como un embudo, ¿no? Entran a las facultades, a lo mejor un 80% en mujeres, pero llega un momento en donde se empieza a hacer un embudo y por alguna razón, que hablaremos de ellas, a ciertos puestos llegan solamente los hombres. Entonces, ¿por qué deben de haber mujeres al mismo nivel, que los hombres? Primero, como lo decía la doctora Lucia Ceci, porque la equidad es un derecho fundamental. Las mujeres no tienen que ser excluidas simplemente por ser mujeres. El hecho de ser excluidas implica una transgresión a un derecho fundamental. Entonces, tienen que ser incluidas simplemente porque si no se incluyen, están violando sus derechos fundamentales. Segundo, otra de las razones, porque las mujeres, como han dicho Mariana y Ade, las mujeres tenemos mucho que aportar. Muchísimo, y se ha visto a lo largo de la historia. En épocas recientes, como decía Ade, están teniendo un papel y encontramos que las ha habido, ¿no? Pero han sido, entonces, la mujer aporta formas diferentes de hacerse preguntas en la investigación y también formas diferentes de hacer interpretaciones y dar respuestas. Cuando hablamos de hacernos preguntas, de plantear problemas y de dar respuestas. Entonces, si tenemos diversidad, tendremos más perspectivas para hacer investigación. Uh-huh. Claro, muchísimas gracias, doctora Lupita. Bueno, sin duda creo que los famosos techos de cristal son los que no hemos podido romper y ayer comentábamos también con una gran experta en materia de equidad, de perspectiva de género, de equidad de género, y decíamos ahora también los famosos techos de diamante. Si no podemos llegar a los techos de cristal, no vamos a llegar, creo que muy pronto, a los techos de diamante, ¿no? Entonces, bueno, el labor que ustedes están realizando creo que es ir abriendo brechas, irlas reduciendo esas brechas para todas aquellas niñas, jóvenes, adolescentes que vienen atrás, esa generación que se tiene que ver en una generación como se ha manejado la generación de la igualdad, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias, muy interesante las tres participaciones. Ahora entraríamos a la segunda pregunta. ¿Qué problemáticas consideran que enfrentan las mujeres en el ámbito científico?
¿Cómo ha sido ese camino? ¿Cuáles esas problemáticas aún existentes para poder incursionar en la ciencia? Adelante, doctora Mariana. Pienso que en general las brechas de género tienen varias áreas y varios puntos y varios problemas. Yo creo que voy a mencionar algunos y estoy segura que Ade y Lupita van a complementar lo que pueda decir. Uno de ellos es la diferencia de salarios. La diferencia de salarios, yo voy a hablar desde el punto de vista europeo. Yo sé que a pesar de que en Europa se está haciendo mucho esfuerzo y a veces los cambios no son tan drásticos como en México, aún así hay todavía una desigualdad en los salarios. La gente las mujeres con el mismo currículum o las mismas habilidades que un hombre ganan menos que una mujer, ganan menos las mujeres que los hombres. Eso es un hecho. Y por lo mismo, las soluciones, ahorita no creo que vamos a hablar de las soluciones más adelante, pero la problemática es esa, la brecha o la desigualdad en los salarios existe. Otra problemática que también es presente es en el sentido de la maternidad. Cuando una mujer quiere formar una familia, en muchos países, afortunadamente, existe lo que es el periodo de maternidad, que normalmente está pagado. En México también existe, pero es muy corto. Además que está el rol de la casa, el rol en la casa, y en varios países, en Latinoamérica, en especial en México, todavía no se, todavía las actividades del hogar son llevadas por la mujer en especial. Y cuando no se cuenta con una pareja es más difícil. Hay muchas mujeres solteras, desafortunadamente, en México, y que tienen que trabajar y además cuidar a sus niños. Y si estás en ese rango de que quieres, hiciste el doctorado y quieres poner tu laboratorio y quieres tener también una familia, tienes que cuidar a tu familia. Y a veces no, el equilibrio, este equilibrio de la vida del trabajo y la vida personal no cuadra. Entonces, por eso es más difícil. Esa es una problemática muy grande y bueno, yo creo que vamos a hablar de las soluciones más adelante, pero bueno, hasta esto puedo comentar hasta ahora. Gracias. Gracias, doctora Mariana. Adelante, doctora Ade. Bueno, pues yo voy a retomar una parte porque me parece que es verdad. La parte salarial es muy importante. No lo voy a dejar de decir porque precisamente nos damos cuenta que cuando tienes un ingeniero y tienes a una ingeniera, los vas a contratar. Resulta que te sale más barato contratar a un ingeniero que un ingeniero, si es que te animas a contratarlo, ¿verdad? Todo hay que decirlo. Entonces, siempre una mujer por el mismo trabajo gana menos, aún en países como estos, como en Europa, donde no debería de ser así. Estaba yo revisando las estadísticas hace unos días y estaba viendo que precisamente, por ejemplo, en Noruega tienen igualdad de salario, y a mí me encanta eso, porque dije, igualdad de salario e igualdad en el siguiente punto que yo quiero hablar, que es la maternidad, ¿no? La maternidad es importantísimo. Resulta que todos cuando terminamos la maestría, el doctorado, terminamos la universidad, pues en algún momento nos planteamos tener un hijo, ¿no? O si nos apetece, por supuesto. Y si nos apetece tener un hijo, nos encontramos con un montón de cosas que están en contra de nosotros. Y lo digo en primera persona, de verdad. Porque entonces te ves como, si tienes la pareja, pero yo tengo que volver al laboratorio, tengo que volver a trabajo, ¿quién se queda con la niña? Y yo, por ejemplo, nosotros en el País Vasco, yo estaba trabajando allí, y nosotros veíamos eso terrible, porque nos daban un mes solamente de permiso para faltar. Cuando, por ejemplo, en Noruega te dan 2 años. En otras partes te dan 6 meses. Con nosotros, en investigación, mi jefe nos daba un mes. Y después del mes tuvimos que ir a dejar a la niña a la guardería y vente a trabajar, porque el laboratorio te está esperando. Y listo, o sea, el laboratorio te espera. Entonces,
Mentira, ¿no? O sea, es que hay que luchar por eso, pero hay que de verdad decirlo. Y a mí me parece increíble que tantas mujeres que queremos tener un hijo, o no lo queremos, pero si lo deseamos, y si lo deseamos realmente, ¿por qué no tenemos las mismas oportunidades que los hombres para poder tenerlo? Oye, pues si a mí me das un mes, pues a él también le das un mes, y por lo menos la niña se queda con los dos meses, ¿no? Pero no es así. Y eso también hay que pelearlo y hay que decirlo, ¿no? Ya yo también, como dice Marianita, vamos a hablar luego después de algunas soluciones, pero eso hay que decirlo, que es muy importante. Entonces, por un lado está el salario, por otro lado la maternidad, que a todos nos preocupa muchísimo. Y luego yo me acuerdo que mi jefe dijo una vez un comentario, vamos a contratar un chico para el laboratorio. Y yo dije, ¿por qué? ¿Por qué chica no? Me dijo, no, porque el chico no se va a embarazar pronto. Entonces al chico lo podemos poner, se pone a trabajar y no pasa nada. En cambio, una chica se embaraza y nos va a dejar el trabajo tirado. ¿Por qué? O sea, ¿pero por qué? O sea, si eres responsable, tú misma te organizas y lo planeas. No tendría por qué ser así. Ni siquiera tendría por qué tener miedo de contratar a un hombre o una mujer. Entonces, esos puntos hay que hablarlos y hay que decirlos porque es importante. Y otro más que yo he visto, que es muy importante, que yo afortunadamente nunca lo he sufrido, pero yo he visto amigas que lo han sufrido, es el acoso laboral. ¿Cuántas veces lo hemos visto hasta en la universidad con los propios estudiantes, los profesores que si no les sonríes, no le pones una cara amable o no vas con minifalda, no es capaz de que te presten atención o te hagan caso o te oigan, ¿no? O sea, a ese punto hemos llegado, a que si eres chica vas muy guapa y entonces por lo menos el profesor te escucha y te presta atención. O sea, muy mal, o sea, ese punto no podemos llegar a eso, no debemos permitirlo, no debemos permitirlo, tenemos que aprender a decir no a eso. Eso es por un lado, y cuando trabajas y cuando estás en el laboratorio, también nos enfrentamos con eso. Yo tengo amigas que les ha tocado, bueno, al punto que han demandado a su asesor de doctorado, porque era un acoso de no te reviso la tesis si no te acuestas conmigo. O sea, a ese punto ha llegado mi amiga. Y tener que decirle, mira, ¿sabes qué? Voy a dejar el doctorado, me cambio, porque yo no puedo seguir en esta situación, ¿no? Entonces, eso también hay que decirlo, ya hay que denunciarlo, ya hay que alzar la voz, porque son cosas que nos pasan a las mujeres en ciencia, en investigación y en docencia misma, ¿no? En la universidad también suceden esos casos y no podemos permitirlo. El problema es que muchas veces, por no meternos en problema, pues nos quedamos calladas, ¿no? Y eso hay que luchar contra eso. Eso es muy importante. Muchas gracias. Gracias, doctora. Creo que son temas para reflexionar y bueno, al final daría ahí algún comentario sobre lo que pasa en México. Adelante, doctora Lupita. Bueno, muy interesante lo que comenta Marianita y Ade. Yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? La falta de opciones para poder conciliar la vida personal y las decisiones personales que como mujer quieras tomar con la vida profesional y en específico en el ámbito científico es muy importante, ¿no? Miren, yo les voy a contar a diferentes entrevistas que hemos tenido, ¿cuántas de nosotras no nos hemos enfrentado a la pregunta, oye, ¿pero te piensas casar? ¿Pero piensas tener hijos? ¿O te piensas embarazar pronto? Parece que es una pregunta que de cajón se mete en las entrevistas para filtrar quiénes pasan o no pasan a la siguiente etapa en la contratación, ¿no? Esto no solamente pasa en la ciencia, esto es una situación generalizada en todas las profesiones a las que las mujeres nos tenemos que enfrentar. Yo les voy a contar de formación, yo también soy profesora de educación infantil, soy educadora, y mientras que y trabajé como psicóloga en la Secretaría de Educación Pública. Entonces, para llegar a solicitar becas para irme a estudiar a España, pues fui a la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Para ver si no tenía que renunciar a mi trabajo y podía pedir un permiso y luego volver. Me dijo una de las autoridades que tomaba la decisión de si me daban permiso o no. Oye, mira, olvídate de esas cosas, mejor vete a tu casa, cásate y ten hijos. Dije, ¿qué? No les hablo de hace 50 años, les hablo de hace 20, que no es lo mismo que hace 10 o hace 5, hace 20. Pero fue una cubetada de agua fría y dije, pues ahora me voy, con o sin tu ayuda me voy, ¿no? Pero son barreras que a los hombres no se les presentan.
a los hombres en sus entrevistas de trabajo les preguntan, oye, ¿te piensas casar? ¿Piensas tener hijos? Te hacen a veces tomar decisiones sobre tu vida personal para no afectar la profesional si quieres tener un desarrollo. Luego, otra variable que está muy relacionada con el tema de género es que, bueno, la situación de la maternidad, la situación de la crianza, del cuidado, porque hay que decirlo, las mujeres somos las cuidadoras en nuestros sistemas familiares, también se nos ha puesto ese rol, van retrasando la vida profesional. O por una o por otra razón, a veces llegas más tarde al desarrollo profesional. ¿Y qué pasa? Que se suma el tema etario, el tema de la edad. Y el tema de la edad también influye en este desarrollo profesional a nivel general y también influye a nivel científico y también tienes que pasar por ese filtro. Y a las científicas y a las profesionales también se les cierran puertas, una puerta tras otra, ¿no? Eres mujer, entonces, uy, ya pasas de los 35, entonces ya pasas de los 40 o ya pasas de los 50 y entonces vamos viendo que a pesar de que tiene las mismas capacidades y los mismos sueños, el mismo potencial, se te van cerrando esas puertas, ¿no? Entonces, las mujeres, ahora que estaba revisando, pues a raíz de que nos invitaron, ¿no? Pues vas revisando estas variables que influyen. Resulta que las mujeres tenemos que tener un empoderamiento fuerte y una capacidad de adaptación y de buscar caminos para ir abriendo y filtrándote, ¿no? Por los espacios. Y son situaciones que probablemente los hombres no pasen. Entonces, además de esta brecha salarial, la brecha de género incluye varias otras variables, ¿no? A lo mejor en otro turno, que creo que ya he completado el mío, ¿verdad? Doctora, ¿no? Todavía no, todavía tengo un momentito más, porque me gustaría hablarles de un estudio que probablemente ya lo conozcan varios de ustedes, ¿no? Y es cómo influyen los estereotipos de género para valorar a quién se contrata o no se contrata, ¿no? Es que podríamos decirse, bueno, es que las mujeres con esto de la equidad de género, que los roles de género, mi mamá escucha un programa religioso que dice, bueno, es que estas mujeres con lo del género, bueno, ¿quién las aguanta, no? Sin embargo, hay pruebas científicas con un estudio que se hizo en el 2012, fíjense, no estamos hablando de muchos años, en la Universidad de Yale, en donde se mandaron, era un estudio experimental, entonces se mandaron los mismos currículums, con las mismas experiencias, la misma formación, las mismas competencias laborales, la misma experiencia laboral, la misma formación. La diferencia es que a un currículum le ponían hombre de mujer y al otro currículum le ponían nombre de hombre. ¿Qué pasa? Estos currículums los mandaron a diferentes universidades, a diferentes facultades, para ver la contratación de un investigador. ¿Qué pasaba? Que ante el mismo currículum, la misma formación, la misma experiencia, las mismas competencias laborales, era mejor valorado el currículum de hombres que el currículum de mujeres. También se estimaba pagarle más a los hombres ante el mismo currículum con todas las características que les he mencionado. Se estimaba que merecía mayor salario el currículum del científico hombre que el currículum de la científica mujer. Y además que optaba por contratar el del hombre o la mujer. Es decir, con datos se ha probado que los estereotipos de género están influyendo en qué oportunidades se le están dando a los hombres y a las mujeres, ¿no? Y esto no cambiaba con el género del que tomaba la decisión. Podríamos pensar, bueno, si ese currículum le llega a una mujer, pues la mujer lo valorará mejor, ¿no? No cambia. ¿Qué implica?
que tenemos metido en las venas estos estereotipos de género. Entonces, esa es otra problemática que tenemos que enfrentar, tanto en lo personal como en lo institucional. Así es, y creo que muy atinadas las tres. Solamente para cerrar y comentarles, tuvimos un caso muy específico en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, que creo que es un referente también como universidades en México y en América Latina, y donde mostraron las estudiantes, inicia con las estudiantes de medicina, de que han sido acosadas por los propios maestros, doctores, para poder avanzar en sus estudios, para acreditar sus materias, y de esto genera que en todas las facultades de la universidad existan eso, se empieza a generar los tendederos, donde denuncian acosos, donde denuncian actos de discriminación, de violencia contra ellas. Y es algo que empezó a preocupar a la institución, y bueno, empezó a trabajarse un protocolo para atender estos casos de violencia contra las estudiantes de toda la Universidad Michoacana, porque eran cuestiones que ya se sabían, ¿no? Que a lo mejor entre pasillos, cuando nosotros estudiamos y estuvimos ahí, lo sabíamos, pero no se atrevía a denunciarlo, ¿no? Hasta que, bueno, yo creo que fue tanto el cansancio también de las alumnas de medicina que dijeron, ya basta. Y eso es, yo creo que uno de los obstáculos que tienen que tenemos las mujeres en diferentes áreas que no ayudan al avance, ¿no? Y que a lo mejor dicen, mejor me voy a mi casa y mejor me dedico a otra cuestión, que ya no tenga que tener tanto que luchar por posicionarme y por tener ciertos puestos, ¿no? De toma de decisiones. Y desgraciadamente, bueno, es lo que tenemos que ir combatiendo, tanto personal como institucionalmente, como bien lo dice la doctora Lupita. Muchísimas gracias. Pasaríamos a nuestra tercera pregunta, vamos muy bien en tiempo, así que no se preocupen, y estableceríamos, ¿qué acciones afirmativas consideran ustedes que se deben aplicar para reducir las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres? Esto en el ámbito de ustedes, en el ámbito de la ciencia, que es una de las cuestiones que casi no se visibiliza, ¿no? Las mujeres en la ciencia. ¿Cómo lo haríamos? Adelante, doctora. Muchas gracias. Bueno, pienso que en general la brecha de género es algo muy complejo y se tiene que ir resolviendo poco a poco porque no tiene una solución inmediata ni milagrosa. Como muchas soluciones necesitan tiempo y necesitan aplicarse de diferentes ángulos. Creo que algo que ya se mencionó anteriormente es esto de los roles de género. Siempre es importante tener un rol, siempre cuando ves a alguien, un modelo, siempre cuando ves a alguien, inconscientemente vas a pensar sobre eso. Por ejemplo, si ves una científica, vas a saber que tú puedes ser eso, te puedes identificar, está la identificación. En cambio, si por ejemplo siempre ves, también es el problema de la identificación del hombre, que ahora se dice el hombre blanco, cis, ahora también con lo de otros tipos de género. Entonces, si solo ves ese tipo de modelos, tú piensas, yo no voy a poder llegar hacia ese lugar. En cambio, cuando tú tienes a alguien que te está hablando de tu mismo idioma, de los mismos problemas que hay, en este caso mujeres, que una mujer te diga, no, pues yo también viví discriminación, ¿no? Yo también hice esto, y ahora estoy haciendo esto en mi ámbito profesional, es distinto. Entonces creo que esa es una manera de solucionar o de ir solucionando el problema, tener estos roles. ¿Por medio de qué? De conferencias, de mujeres, tener estas mentorías. Hay muchísimos programas de mentorías en México, como el movimiento STEM, como el programa de mujeres líderes en STEM, como el de científicas mexicanas. Hay muchísimas iniciativas que no las puedo nombrar todas, pero que existen. Entonces,
ese es un paso, una manera de hacerlo afirmativamente, el tener estos modelos. También escuché recientemente en algún lugar que también el cambio en los libros de texto gratuitos, que en lugar de poner con alguien masculino o un personaje masculino, poner un personaje femenino. Que eso, como decía, es algo que inconscientemente te va llenando en la cabeza y te vas haciendo o identificando con esas personas. Y bueno, esas yo diría que son como las más sencillas que se pueden hacer. Pero hay otras desde otros puntos que se tienen que hacer, como ya se había mencionado, como Lupita lo mencionó, a nivel gubernamental por medio de cambios de políticas públicas, cuestiones de educación, también educación científica a nivel preescolar, a niveles más tempranos. Y también en la misma casa con la división de las labores del hogar, el que decir, no, tú quédate, mijito, que tu hermana lo haga, no. Hermanita, hermanito, todos tienen la misma obligación de levantar los platos y lavarlos, y de lavar la ropa, y de sacudir, y de trapear, etcétera, etcétera. Entonces pienso que eso es un poco más difícil de llegar, pero se puede también lentamente hacer. Gracias. Gracias, doctora Mariana. Adelante, doctora Ade. Gracias, pues completamente de acuerdo, Mariana, totalmente de acuerdo. Yo creo que algunas de las cosas que podemos fomentar precisamente, estaba pensando, es crear leyes, pero realmente, porque en la mañana le decía a mi marido, ¿tú cómo se te ocurre que podríamos hacer esto? Y me dice, una ley que obligue a las universidades, a los centros de investigaciones, a las escuelas, a ser igualitarios. Y a mí me da pena porque al final dices, la gente debe estar en un puesto porque vale, independientemente de si eres mujer, hombre, homosexual, bisexual, o lo que tú quieras o tengas de preferencia sexual. O sea, tú vales porque eres un individuo, independientemente de lo que tú decidas. Entonces, es terrible que tengamos que crear leyes que obliguen a las compañías, a las industrias, a la investigación, a poner igualitarias, a ser igualitarias. Pero si no hay otra razón, pues tendrá que hacerse, ¿no? Entonces, a lo mejor son acciones que no todos estamos de acuerdo, pero que a la larga va a favorecer la participación de las mujeres. Otra que a mí se me ocurría cuando estaba leyendo todo esto, decía, haciendo campañas a favor de la igualdad. Y en concebir tener el concepto de qué es igualdad o equidad, ¿no? Equidad de género. Igualdad entendiéndose como equidad de género. Que no somos ni las víctimas, ni ellos, porque no todos son los agresores, ni todas somos víctimas, ¿me explico? Pero todos somos humanos y todos podemos valer lo mismo, y esa es la gran diferencia. Entonces, podemos tan fácil como sentirnos iguales como individuos. Yo soy igual y tan valiosa como cualquier individuo que pase por la calle. Así es que, ¿por qué no manejarlo en una campaña? Campañas a nivel desde, como decían por aquí ahorita Mariana, desde la casa, igualdad en la casa, pero ahí viene la responsabilidad de nosotras las madres. ¿Hasta qué punto las madres somos igualitarias en la casa? O sea, tengo un hijo y una hija, al hijo lo pongo a lavar los trastes como a la hija, o solo a la hija, y al hijo le digo, sácate la basura. O sea, tú te sacas la basura y la niña que lava los trastes. O sea, ¿hasta qué punto nosotras las madres somos responsables de esa desigualdad desde abajo? O sea, tenemos desigualdad en ciencia, pero tenemos desigualdad desde las bases. Entonces, ¿quiénes tenemos que trabajar en esto? Pues nosotras mismas, es que no hay más, no va a venir nadie a salvarnos, eso a mí me queda muy claro. Entonces, si yo no empiezo por casa a trabajar las cosas, pues no se va a ver reflejado ni en la sociedad, ni en la escuela, ni en el trabajo, ni en la universidad, ni en el gobierno. O sea, esto se va escalando, ¿no? Ni siquiera en el mundo. Entonces, además de eso, yo pensaba que podríamos incluir, por ejemplo, materias de igualdad de género que se pueden hacer, o temas de igualdad de género, pero introducirlos desde el infantil, desde las guarderías, desde pues, que somos iguales, que no hay mejores, no hay peores, que no tengamos el concepto de porque somos hombres somos mejores, o porque somos mujeres somos víctimas. No es así. Somos personas y valemos exactamente lo mismo.
Bueno, yo aquí había leído algo que a mí me gustó mucho y bueno, seguramente, no sé si me da tiempo para ahí comentar algo, como he visto. Hay un caso que seguramente los que estamos en ciencia lo recuerdan, y sobre todo en el área de biología, el caso de Rosalinda Franklin. Rosalinda Franklin, ella es cristalógrafa. Estamos hablando de 1940 y tantos, 1950, y trabajaba con los premios Nobel, los que descubrieron el DNA, Watson y Crick. Resulta que en esa historia ella era alumna de doctorado de uno de ellos. Era su alumna y además andaba como un poquito en una relación. Cuando ella tiene sus resultados, se los entrega a su profesor, ese profesor se los entrega al jefe de grupo, escriben el artículo y ¿saben quién pusieron de autores en el artículo de los resultados de Rosalinda Franklin? Pues a Watson y a Crick. Solo Watson y Crick. Y claro, Rosalinda no apareció por ningún lado. Lo terrible de todo esto, que seguramente todos lo recuerdan, es que cuando se entrega el premio Nobel, ellos no hacen mención de ella nunca. Pero lo todavía más terrible de eso es que a los 5 años de que pasó todo esto, ella muere por un cáncer. ¿Y saben por qué? Por exposición a radiación. ¿Y saben por qué? Porque ella hacía pruebas precisamente con rayos X para determinar la estructura del ADN. Entonces, véanse las injusticias tan tremendas que se han hecho en ciencia y por eso hay que luchar, ¿no? Por estas desigualdades y por esta paridad ante la ley y ante todo, ante la sociedad, porque somos iguales y debemos de tener equidad de género. Gracias. Gracias, doctora. Adelante, doctora Lupita. Pues muy interesante todo lo que comentan. Ahora, con esto que nos está contando Ade, pues, si nos ponemos un poquito a rascar, este fenómeno, digamos, o es el ocultar el trabajo de la mujer, sus hallazgos y sus contribuciones, desgraciadamente, es una práctica muy común. Es tan común que ha sido investigado y tiene un nombre, es el efecto Matilda. Estudiando un poquito esto, ¿no? O sea, ha sido desgraciadamente tan repetido esto que nos comenta Ade, de los hallazgos de mujeres son adoptados por sus mentores, porque digamos que en esta carrera de la ciencia casi siempre tenemos un mentor, un tutor, ¿no? Alguien que está apoyándonos antes de que se llegue a un puesto de toma de decisiones y de poder. Y ha sido muy común a lo largo de la historia que se apropien de los resultados y de las contribuciones de la mujer. A esto se le ha nombrado el efecto Matilda, por la persona que lo estudió, que lo documentó y quien acuñó el término, ¿no? Nada más como dato, porque como hay varios casos que se pueden citar, ¿no? Bueno, con respecto a la problemática, pues yo creo que se puede abordar, o las acciones afirmativas que nos decía, se pueden abordar desde varias esferas, ¿no? Con los datos que han aportado las investigaciones acerca de los estereotipos que influyen para limitar que las mujeres lleguen a ciertos espacios en la ciencia, y como decía la doctora Mariana al inicio, no se queden a niveles de medios, ¿no? O bajos, y que a ciertos niveles hay ese techo de cristal, y que también me encantó el término que usaste, doctora. Ya no son techos de cristal, ya son techos de diamante, que son mucho más difíciles de romper. Es muy importante lo que también decía la doctora Ade, ¿no? Formar y concienciar acerca de los roles de género y de los estereotipos de género, que esto empiece desde la escuela infantil, ¿no? Pero me parece importantísimo que aquellas personas que toman decisiones también entren en esta formación, y que esta formación sea obligatoria. ¿Por qué?
porque como les decía en mi intervención anterior, estos estereotipos de género los tenemos tan metidos en las venas que es difícil hacer conciencia de ellos, ¿no? Necesitamos nosotros hacerlo consciente. ¿Y cómo lo vamos a hacer consciente? Con ayudas de otros, a través de una formación. Entonces, me parece muy importante. De hecho, es una de las propuestas que hacen en el estudio de Yale que les comentaba, que las personas que toman decisiones sobre a quién contratan, que los propios investigadores sean conscientes de qué estereotipos tiene cada uno acerca del género, ¿no? Para reconocer la valía de la persona y ponerla antes de si parece hombre o parece mujer. Esto me parece que es fundamental. Por ello también estoy muy de acuerdo que debe de haber iniciativas públicas y privadas para legislar estas políticas desde la formación en género, pero también de las oportunidades que se deben de abrir. Se deben de abrir por todas estas barreras que sistemáticamente están impidiendo que la mujer llegue, ¿no? Que ya se ha demostrado, tenemos las mismas capacidades, el mismo potencial. Hay muy buenos resultados y muy buenas propuestas, pero para que eso llegue, las mujeres tienen que romper mucho más obstáculos, romper mucho más barreras. Entonces, el hecho de legislarlo es un paso enorme. Ya se hace, ya se está haciendo, afortunadamente se está haciendo, pero los datos muestran que esta brecha es difícil de romper, ¿no? Como decía Ade, en España, por ejemplo, hay políticas que obligan la contratación de la mujer en diferentes ámbitos, incluyendo la ciencia. Sin embargo, en México, ¿qué pasa en México? En México no es una obligación, en México es apenas una sugerencia. En México se sugiere, ¿no? Entonces, mientras sea una sugerencia, bueno, es opcional, ¿no? Entonces, son políticas que se podrían ver por algunos grupos como discriminatorias, discriminación positiva hacia las mujeres, pero estamos viendo que se requiere, porque están enfrentando también mucho más barreras que también son discriminatorias. Y otro punto importantísimo, también hay investigaciones como desde la escuela, desde preescolar, primaria y secundaria, estos estereotipos de género que tenemos tan metidos en las venas, y perdón que lo nombre otra vez, hace que el trato hacia niñas y niños cuando están en la escuela y nos estamos formando también sea diferente. Cuando se ha visto, no recuerdo de quién es el estudio, pero cuando se hacía preguntas de matemáticas, inconscientemente los profesores voltean a ver a los niños, le piden a los niños que hagan las respuestas. Quieren las respuestas y bravo, se aplaude. Y cuando se hace otro tipo de preguntas de ciencias sociales, se voltea a ver a las niñas, ¿no? O como decía Ade también, si en la casa queremos que nos ayuden a lavar los trastes, bueno, se le pide a la hija. Pero si se quiere que limpien el coche, pues se le pide al hijo, ¿no? Entonces, ¿dónde empieza esta igualdad? En la casa. Es muy importante decirlo porque somos nosotras las mujeres y desde la casa las que empiezan a instaurar en el cerebrito y en la persona estos estereotipos que nos creemos y al final son limitantes. Y otro aspecto que quería comentar y que también ya me parece que Ade y Mariana lo han comentado, un facilitador para que las mujeres se empoderen y reforzar este empoderamiento y creernos que somos capaces de realizar un trabajo tan competente como los hombres en el ámbito científico, es tener modelos y referentes que lo hagan. En mi vida académica yo he tenido 3 modelos, ¿no? En la licenciatura, en la maestría y en el doctorado, y han sido modelos que yo admiro por toda su labor científica, pero además muy generosos,
porque comparten e impulsan a la mujer, ¿no? Eso es muy importante, el ser conscientes que cuando estemos en la posibilidad de apoyar a la mujer, estemos donde estemos, hay que apoyarla, porque también se tiene la creencia de que las mujeres somos bien egoístas entre mujeres, ¿no? Y vamos a ponernos el pie porque no quiero que esté al mismo nivel. No digo que siempre sea así, porque también ese es un estereotipo, pero hay que ser conscientes de que si tenemos la posibilidad de ser un modelo y de apoyar a nuestras homólogas o a la gente que viene atrás, hay que hacerlo generosamente. Y otro punto que a lo mejor no tiene mucho que ver con género, si tengo un poquito de tiempo, o lo dejamos para después, es también cómo se presenta, en qué escaparate se presenta la ciencia. Y esto va tanto para chicos y chicas. La ciencia es divertida. La ciencia implica tener una gran creatividad, implica enfrentar retos. Es emocionante hacer ciencia, ¿no? Entonces, ¿cómo presentamos esa ciencia? Como una materia aburrida, como una materia que nos va a aportar poco reconocimiento, gran esfuerzo, poca remuneración, porque hay que decirlo que no es tan bien pagada. Y entonces los esfuerzos para hacer ciencia disminuyen, ¿no? Como muchas veces han dicho algunas mujeres, bueno, mi padre me decía, ¿para qué estudias si al final te vas a casar y vas a ser madre y todo? Lo que la ciencia aporta a nivel personal es muy rico y hay que presentarla así, como algo divertido, algo en donde vas a poder desarrollar creatividad. Entonces, esto es para chicos y chicas, ¿no? También hay que difundir la importancia de hacer ciencia y no solamente la importancia, sino lo enriquecedor que en lo personal puede representar. Uh-huh. Muchísimas gracias, doctora Lupita. Creo que nos quedamos con muy buenas reflexiones de ambas, de las tres, y creo que es indispensable hacer análisis un poco más profundos sobre el alcance que tienen estos estereotipos y cómo podemos impactar desde nuestros hogares. Y por aquí, fíjense, les quiero comentar aquí realizaron un mensajito. No tiene el nombre de la persona, porque entró como que con una cuestión de su plantel, pero dice, me parece que justamente desde el jardín de niños se pueden impulsar transformaciones importantes en el rol de las niñas y de las mujeres. Y qué importante que personas que están en el ámbito adecuado, que se están desarrollando como educadoras, como en el tema de la educación inicial de los niños y niñas, sepan la importancia que es realizar este cambio de paradigmas y de cambiar estos roles. Y comentaba la maestra Ana Laura, y dice, hace este tipo de foros, dice, son parte de la solución. Hay que visibilizar el lugar de las mujeres en la ciencia. Si seguimos en la lucha, nuestras hijas tendrán mayores oportunidades y lugares en la ciencia, ¿no? Entonces, son parte de lo que tenemos que estar trabajando. Muchísimas gracias. Y entraríamos a la cuarta pregunta, y creo que esto ya es un poquito más personal, vamos a llamarlo así. Desde su experiencia y camino de vida, ¿cómo ha sido su integración en el ámbito científico? Ustedes, desde su inicio en la ciencia, ¿cómo fue? Adelante, doctora Mariana. Muchas gracias. Pues bueno, no quiero hacer muy largo, le intentaré sumarizar, o resumir más bien, eso es una mala palabra. Pues yo puedo decir que he sido afortunada, mi camino no ha sido extremadamente difícil, no voy a decir que fue fácil, ha sido difícil. Porque yo creo que una parte más difícil fue el inicio, porque yo precisamente inicié en una carrera social. Yo estudié antropología durante un año, pero siempre tuve en la espinita de estudiar un área científica. Pero mi pensamiento desde cuando era niña, yo decía, es que yo quería ser como Scully, como Dana Scully de los Expedientes Secretos X. Yo decía, es que ella ve todo y entiende todo perfectamente. Yo quiero ser como ella. Pero yo sabía que para hacer lo que ella hacía, yo quería hacer genética.
Entonces, para lo que ella hacía necesitabas estudiar medicina. Y yo dije, medicina, yo no tengo la cabeza para eso. Imagínate, desde pequeña yo empecé yo misma con mi autoconcepto de yo no tengo la cabeza para eso. Y eso independientemente de, porque mi madre siempre me dio todo el apoyo que pudo y siempre dijo, tú puedes hacer lo que tú quieras, independientemente de eso. Pero bueno, ya después me entré a antropología y dije, esto me gusta, la antropología es muy bonita, se aprende muchísimo, pero yo quiero algo biológico, quiero algo con la medicina. Entonces me cambié a la biomedicina. Entonces ese cambio fue muy difícil, fue un cambio difícil porque venir de las ciencias sociales a la biomedicina con una carrera que relativamente nueva, con pocos que entraban a esa carrera, todos eran más jóvenes que yo, muchísimo más jóvenes, todos estaban muy frescos. Alguien le preguntabas sobre el ciclo de Krebs, que es el de la área de bioquímica. Eso me quedó grabado en mi cerebro. Preguntaron, ¿qué es el ciclo de Krebs y cuál es el producto final? Todos levantando la mano y yo así de, yo no tengo ni la menor idea. ¿Qué fue? ¿Qué es eso? Entonces, ese fue uno de los retos más importantes en mi vida, porque me di cuenta que tenía que echarle más ganas, porque todos estaban, y eso ahí no había diferencia, eran chicos y chicas, todos estaban bien activos. Yo dije, no, yo tengo que ponerle las ganas, porque esto me va a quedar atrás. Entonces, eso fue de lo más difícil. Afortunadamente también tuve roles femeninos inicialmente. Mi asesora de tesis fue una mujer, la doctora Patti Lozano, y bueno, también hubo otros caminos complicados durante la maestría. Sabemos que cuando estás trabajando en un laboratorio a veces las cosas no salen, y eso es un camino distinto. Hice la maestría en el CIMBESTAF y teníamos que estudiar muchísimo, teníamos que aprender lo que aprendías en la licenciatura en 6 meses, lo tenías que aprender en menos de un mes. Entonces era súper intenso, pero ahí estamos, ahí salimos adelante. Además nos apoyamos en el grupo. Ahí fue interesante porque éramos más mujeres que hombres. Y bueno, después algo importante también es cuando iba a pasar al doctorado. Yo dije, esto está muy difícil, yo no sé si voy a poder hacer un doctorado. Un mentor, mi co-tutor de tesis, que desafortunadamente falleció este año, doctor Polo Flores, un inmunólogo extraordinario y una persona extraordinaria. Él también era un impulsador de científicos a todo nivel. Él me dijo, usted, además siempre nos hablaba de usted puede hacer lo que usted quiera, usted es muy curiosa, le gusta preguntar, no se salga de la ciencia. Y bueno, dije, voy a hacer mi doctorado, fui a hacer mi doctorado y también complicaciones, y bueno, aquí seguimos. Dejé un poco el laboratorio, ahorita estoy más en la parte administrativa, llevo proyectos muy grandes, multidisciplinarios, donde se trata de hacer que se lleve la relación entre la parte académica y la parte industrial y la parte también gubernamental. Entonces es algo súper interesante que también en estos proyectos que son financiados por la Unión Europea también se aplica mucho lo de la equidad de género. Pero bueno, perdón, creo que me pasé de lo que quise, pero solamente quería, se me hizo a mí me ha sido muy curioso mi inicio, porque ese fue uno de los más difíciles. No digo que no ha sido fácil lo demás, el doctorado también fue un proceso muy, muy complicado. Afortunadamente no tuve tantos enfrentamientos como he escuchado de otras personas que han sufrido más que yo, pero también puedo decir que tuve el apoyo de muchos compañeros. Yo creo que eso es muy importante, siempre estar apoyado de gente. Como mujer nos tenemos que apoyar unas a otras, eso sin duda. Creo que solas no vamos a poder llegar a ningún lado, juntas podemos alcanzar donde queramos. Gracias. Gracias, doctora Mariana. De verdad que
que es un orgullo no solo para las mujeres, sino para las mujeres mexicanas, ver que mujeres como ustedes están liderando desde otros espacios y que están trabajando en proyectos tan importantes y bueno, realmente es una motivación para todas y cada una de las mujeres, de las niñas que hoy el día de hoy las escuchan. Y muchas felicidades y sabemos que vas a tener, Marianita, muchísimas proyectos y éxitos más adelante. Muchas felicidades y gracias. Adelante, Ade. Bueno, pues creo que mi historia ya la han oído por ahí alguna vez alguno. Y bueno, les juro que intentaré hacer lo más breve posible. En realidad yo no tuve todo el apoyo, al contrario, tuve todo el antiapoyo. Mi madre era costurera, era madre soltera, mi padre era médico, pero bueno, como puede imaginar, si es madre soltera, quiere decir que no estaba casado con ella ni se hacía responsable de nada. Entonces eso trajo como consecuencia que todo el tiempo pues nosotros tuvimos que buscarnos las habichuelas, ¿no? Buscarnos la comida y mi madre trabajaba muchísimo como costurera y fue eso lo que nos apoyó, nos entusiasmó. Pero mi madre, como muchas madres que lo conocen seguramente, lo que más le preocupaba pues era el dinero para comer, ¿no? Para mantener la casa. Entonces cuando terminé la preparatoria me dijo, se acabó, tú ya no estudias más, ¿no? Se acabó, no pierdas el tiempo, haces una carrera técnica, eres secretaria y se acabó. O sea, no le hagas al cuento, no tenemos dinero y aunque tengas cabeza no te sirve. Y yo decía, pero mamá, además yo empecé muy orgullosa de mis notas. Yo tengo muy buenas notas, por favor. No pierdas el tiempo, que aquí no hay dinero en casa, ¿no? Deja de perder el tiempo. Y entonces, escondidas, me fui a presentar el examen a la Universidad Veracruzana. Afortunadamente quedé, o sea, afortunadamente, porque si no yo no estaría aquí contándoles con ustedes. Y entonces quedé y se lo enseñé a mi madre y entre dientes y regaños aceptó al final que bueno, pues que haga la universidad, pero que vaya ayudando en casa, ¿no? A ver cómo ayuda, que vaya trabajando en algo, pero que esto no se paga solo. Y bueno, a los 2 años tuve la suerte de estar en la universidad, de sacar una beca para la Unión Soviética. Entonces me fui a Rusia, me saqué la beca. Y bueno, lo gracioso de esto es que yo me fui a Rusia para estudiar 5 años y llevaba yo $300. O sea, sé que cualquiera dice, pero qué locura. Pues así me fui, se los juro. Aquello parecía como la broma del tiempo, ¿no? Esta pobre, ¿de dónde va, no? Pues así, me fui con $300. Y bueno, afortunado o desafortunadamente vino la perestroika y me hicieron venir de regreso otra vez a México. Volví a México y cuando volví a México terminé en la Universidad Veracruzana. Afortunadamente me fue muy bien. Yo quiero decir que apoyos justos, los justos. Aquí era como tú búscate la vida porque no hay dinero y no hay tiempo y no hay nada. Y si quieres estudiar, de hecho mi madre cuando terminé la universidad me decía, ya no estudies más, ya está, se acabó en esta vida. Ya está, ponte a trabajar y deja de perder el tiempo. Porque ella pensaba que estudiar era perder el tiempo. Entonces me decía, ya está, se acabó, pero se acabó de verdad. Y entonces, afortunadamente, hay becas, ¿no? Entonces, está CONACYT. CONACYT te ofrece becas si tienes promedio arriba de 8. Entonces fui a solicitarla y donde estudió Marianita, que yo también estudié, que es el CIMBESTAB, que es un centro de excelencia del Instituto Politécnico Nacional y que es además, no me va a dejar mentir, exigente a morir, pues era o mantenías el 8 o te daban las gracias. Al nivel que estuvieras, tuvieras 1 año, 2 años, 3 años, si no tenías el 8, que te vaya bien para tu casa, ¿no? Y bueno, pues fue un estrés terrible y así terminé la maestría y empecé a trabajar ya como bueno, empecé primero como docente en el Politécnico, en el UPIBI, y luego como colaboradora ahí mismo. Hice el doctorado, me animé a hacer el doctorado, y finalmente, yo quiero decirle que aquí, entre mi historia y todo esto, yo he tenido que jugar un rol que yo honestamente no me gusta ahora. Ahora que lo veo en retrospectiva, yo he tenido que jugar el rol de un poco machista, un poco es que da pena y da vergüenza decirlo, me da pena decirlo, pero yo no defendía a mis amigas mexicanas, mis compañeras mujeres. No, yo si hablábamos era yo chico, ¿no? Porque así te trataban los chicos. Si tú te comportabas como chico, los chicos te tratan como chico y te respetan entre comillas, ¿no? Y entonces ya como que pasas inadvertida y eres una más del grupo y eres una chica que piensa. O sea, muy mal, o sea, todo muy mal. Pero yo les estoy contando que lo vivimos nosotros. Yo lo viví en primera persona. Y que a mí me ha costado mucho cuando por finalmente vengo a España, hace 16, 15 años que vine a España y trabajé en la Universidad del País Vasco,
Yo quiero contarles que la diferencia es abismal, abismal. La cultura de los vascos, los españoles cocinan aparte, pero los vascos que están al norte, la cultura es muy matriarcal. Y a mí me encanta, porque entonces resulta que las mujeres pueden ser amigas. Y yo descubro hace 15 años que las mujeres podemos apoyarnos y que las mujeres podemos echarnos la mano y que las mujeres no tenemos por qué tirarnos las piedras unas a otras y que podemos colaborar. Y a mí me encanta, se los juro, cuando descubres que los hombres lo hacen en México. Un chico engaña a una chica y el otro lo cubre. Un chico hace una cosa y el otro lo cubre. ¿Por qué nosotras no? ¿Por qué somos así? Entonces, ahí entiendo que yo puedo ser amiga de mis compañeras, de mis amigas, ¿no? Y es allí donde empiezo a tomar la conciencia de yo en primera persona, de en este trabajo donde estoy, en la investigación que estamos haciendo, sí se puede hacer, sí podemos hacerlo, podemos trabajar y podemos colaborar hasta entre nosotras, ¿no? Y yo tengo la fortuna de colaborar con muchas investigadoras amigas. De hecho, ahora ya no trabajo en esa universidad y sin embargo mantengo proyectos de investigación. Y gracias a eso, ¿no? Al descubrir de que entre las mujeres podemos crear una red de verdad. O sea, no tenemos por qué ser enemigas y sí complementarias. O sea, caray, si tú sabes psicología, tú sabes biología molecular, oye, yo sé bioquímica, ¿qué tal si nos complementamos y hacemos algo? Es que eso tenemos que aprender a hacerlo, porque hasta que no aprendamos no vamos a crecer como sociedad. O sea, nadie va a venir a rescatarnos, nadie va a venir a decir, a ver, te voy a ayudar, pobrecita mujer, ¿no? O sea, un hombre no va a venir, y si viene, pues bienvenido sea, pero nosotras tenemos que aprender a darnos nuestro lugar y nuestro valor, es decir, yo puedo, yo lo voy a hacer y puedo extender redes y con amigas y no tiene que ser todas amigas, simplemente reconocer a las personas, y cuando tú te reconoces a ti y reconoces a los demás, creces, ¿no? Yo lo he descubierto ahora, ¿no? Mientras cuando tú le das el valor de lo que vale, de descubrir una doctora que está allí de psicología, una doctora en biología molecular, una doctora en no sé qué, en derecho, cuando tú la reconoces, también te reconoces tú, porque te das la misma valía que esas personas. Entonces, bueno, yo lo dejo allí porque a mí me parece que es muy importante aprender nuestras virtudes y cómo podemos entrelazarnos entre nosotros. Gracias. Gracias, querida Ade. Pues sin duda eres un caso de éxito y de motivación más que nada para todas las niñas y jóvenes que quieren incursionar y que a veces las posibilidades son muy limitadas y que a veces eso no debe de limitar o obstruir tu desarrollo. Y creo que eso es lo que rescato mucho de tu caso, de que querer es poder y que siempre, como lo dices muy acertadamente, la unión hace la fuerza. Y si queremos cerrar esas brechas de desigualdad, tenemos que estar juntas, porque unidas somos más fuertes, siempre lo he dicho. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias, Ade, y una gran felicitación por todo lo que has logrado, y como lo digo con Mariana, sé que vas a lograr muchísimo más, y qué bueno ser tu amiga y formar y conocerte, ¿no? Muchísimas gracias, Ade. Adelante, doctora Lupita. Bueno, a mí me encanta escuchar las trayectorias de otras personas porque son muy inspiradoras, ¿no? En mi caso, fíjense, yo anoche platicando con mi hermana, decíamos, bueno, pues te pones a pensar qué es lo que ha pasado, ¿no? En todo mi camino desde pequeñita. Yo les voy a contar que yo en la primaria tenía muchas dificultades en los estudios y siempre me tenía mi mamá en clases de regularización, porque si no, no pasaba. Mi papá me decía, cuando hice la escuela de la formación de profesora de infantil, de educación preescolar, que entre los dos teníamos que sacar el título, porque entre los dos él siempre me estaba apoyando porque yo tenía muchas dificultades académicas, ¿no? Yo tuve un padre que siempre estaba leyendo el periódico, libros, que si teníamos una inquietud, nos daba el material, nos daba los libros, nos llevaba a museos, nos mostraba las artes, le encantaba la antropología. En algún momento yo tuve mucho la inquietud de antropología, pues íbamos juntos al museo, a un taller al que me metí. Entonces, en mi caso, yo creo que el modelo de mi padre fue importantísimo, ¿no? Ver el amor que él tenía por el estudio fue un amor que me contagió, a pesar de todas mis dificultades académicas, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si mi madre me hubiera dejado a la deriva?
o mi papá no me hubiera dado ese apoyo y no me hubiera mostrado el amor por el conocimiento, que al final era eso, un amor por el conocimiento. Pues bueno, que a lo mejor el camino que tomé no hubiera sido el mismo. Fue hasta la universidad en donde ayer se lo contaba a mi maestra, a mi hermana, ¿no? Bueno, en mi casa este amor por el conocimiento lo absorbimos todos. Tengo una hermana doctora también en biología, mi hermana es ingeniera, mi hermano veterinario, mi hermana Tere también tiene 2 carreras. Bueno, al final, el amor por el conocimiento, muchas veces en mi caso, vino porque lo aprendí de mi padre, ¿no? Luego en la universidad, un maestro que tuve en neuropsicología nos daba unas regañadas porque nunca contestábamos correctamente. Entonces yo dije, ya, este hombre que va a venir aquí a decirnos que no servimos para nada. Entonces me puse a estudiar mucho, bla, 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 bla. Y me di cuenta que podía, ¿no? O sea, que no necesitaba tanto el apoyo de mi padre, no necesitaba tanto de mis clases de regularización. Y entonces me empecé a empoderar en creer en mis capacidades. Y hombre, en la licenciatura era otra persona, una persona que por mí misma podía adquirir los conocimientos y sacar buenas notas, imagínense, buen promedio. Entonces, ahí fue donde tuve a mi tutora, la doctora Lucy Reidel, que también nos inyectó ese amor por el conocimiento, amor por la investigación, nos enseñó lo divertido que era hacernos preguntas, responderlas, buscar herramientas diferentes para contestar esas preguntas. Y luego en la maestría a la doctora Laura Hernández, que también abrió sus manos, por eso decía, he tenido gente muy generosa, ¿no? Abrió sus manos para darme la posibilidad de inventarme instrumentos de medición diferentes, que fueron innovadores, ¿no? Entonces, conectando un poco con lo que decía la doctora Mariana y la doctora Ade, el creer en nuestras capacidades es muy importante. Si uno no cree en sus capacidades, las pone a prueba y comprueba de que eres capaz, es difícil que lo logres, ¿no? Entonces, por un camino o por otro, es importante que ese empoderamiento se adopte, se incorpore, porque si no lo tienes, es difícil que puedas empezar a luchar contra las barreras que se nos van poniendo, ¿no? Después, afortunadamente, yo también soy hija de la escuela pública y de las instituciones públicas a las que les tengo que agradecer la formación que he tenido. Ese empoderamiento y ese creer en tus capacidades tienen que hacerte proactiva para buscar los medios, ¿no? Entonces, tenemos instituciones que afortunadamente ofrecen esos medios. Y conseguí becas en la SEP, y conseguí becas en CONACYT, y tanto la doctora Lucy como la doctora Laura Hernández me dieron el mensaje, claro, que si tienes interés de irte a investigar, lo puedes hacer. Entonces, si te dicen, lo puedes hacer, ves que lo puedes hacer, te lo crees que puedes hacerlo, buscas los medios y afortunadamente los encontré y me fui a España y pude hacer el doctorado, ¿no? Y yo creo que en España también tuve a la doctora María Izal, que también fue muy generosa, porque yo creo que la gente que abre su conocimiento y te lo transmite y lo comparte contigo es generosa, y quien te ayuda a encontrar caminos, puentes, andamios para lograr alcanzar tus objetivos es generosa, ¿no? Desgraciadamente, ahí cuando ya tienes que abrir tu camino por tus propios medios, también he de decir que he encontrado algunos obstáculos y también he sido víctima del efecto Matilde por otras personas, ¿no? En donde de pronto ves que tu trabajo pues es más bien aprovechado por otras personas, ¿no? Entonces,
sí he de reconocer que después el desarrollo científico ha sido un poco con baches. Y aquí también tenemos que tener una actitud proactiva y reconocer que también hay diferentes caminos para hacer ciencia. Y uno de los problemas que probablemente tiene la carrera científica es que a veces le encasillamos solamente en instituciones como laboratorios, universidades, etcétera. Y para desarrollarla muchas veces tenemos que caminar hacia otros caminos y conciliar a lo mejor una tarea y una labor científica con un emprendimiento personal o con otras personas, ¿no? Es decir, hay que buscarnos caminos para ejercer eso que queremos. Sí, encontramos a nivel institucional por las variables que ya he mencionado, entre ellas la edad, hay que buscar los caminos, porque una de las importantes metas de la ciencia es contribuir a la sociedad. Ajá. Y muchas veces ese trabajo científico se queda en un laboratorio, se queda en una tesis, se queda en una universidad. Yo creo que es importantísimo tratar de dar proyección a nuestro trabajo y que llegue a impactar a diferentes ámbitos, a la educación, a la sociedad, a diferentes grupos. Y esto lo podemos lograr si también proyectamos esta labor científica hacia o en otros caminos. Y en eso estamos, ¿no? Afortunadamente he podido seguir colaborando con grupos de investigación en la Universidad Autónoma de Madrid. Afortunadamente soy docente en la Universidad Internacional de La Rioja, pero hay que seguirnos poniendo metas. Y una de las metas es eso, cómo proyectar este trabajo científico hacia otros caminos en donde también encuentres satisfacción y encuentres esa remuneración que a veces los científicos nos quejamos, ¿no? Que trabajamos un montón, le echamos un montón de horas, etcétera, y económicamente no vemos la remuneración. Pero a través de la experiencia de otras personas, vemos que es un camino que tenemos que tomar y que podemos obtenerlo, ¿no? Entonces, no es un camino acabado, en donde llegas a una meta y ahí se acaba. Es meta tras meta tras meta. Y a través de lo ya recorrido, nos hemos dado cuenta de que tenemos las capacidades, de que tenemos el poder y que hay que seguir en ello, ¿no? Es como una carrerita. Hay que estar corriendo. Y, jolín, a veces te cansas, ¿no? Pero bueno, tómate un descanso, una pausa y luego otra vez inicia tu carrera, tu marcha, poco a poquito, ¿no? Es como estas maratones. Hay que ir con tu paso y llegas. Ahí está. Muchísimas gracias, doctora Lupita. Un claro ejemplo de perseverancia y que querer es poder y que buscar las formas de poder llegar, ¿no? Y lograr poco a poco las metas. Sin duda, ustedes tres son un gran caso de éxito y un ejemplo para todas las mujeres mexicanas y las mujeres en la ciencia. Muchísimas gracias a las tres. Les comento aquí la maestra Susana Guerrero Núñez, dice, también educadora, dice, coincido con las ponentes, también hacer un cambio desde el inicio, desde los hogares, cuidar los estereotipos que transmitimos a nuestras hijas e hijos, y como dijo la doctora Lupita, ayudar a otra mujer cuando tengamos la oportunidad de hacerlo y crear una red de ayuda y apoyo entre nosotras. Entonces, este foro no ha sido de poco productivo, al contrario, les ha dejado mucho. Dice la maestra María del Carmen Salazar, felicitaciones a las panelistas, porque a pesar de las adversidades de los sistemas, ustedes han logrado sus proyectos académicos y personales. Muchos saludos. Y dice Alejandra Martínez Vázquez, qué mejor manera de disfrutar y aprovechar este fin de semana que aprender de grandes doctoras, mujeres científicas, resilientes, que con tanta motivación y entusiasmo nos comparten sus logros. Muestra que la perseverancia, sororidad y enfoque, las mujeres tenemos todos los recursos para avanzar en el área que así lo decidamos. Gracias por tan brillante espacio. Entonces, pues, un sinfín de felicitaciones para ustedes que podrán verlas en el chat. Muchísimas gracias. Pasaríamos a nuestra quinta pregunta y tendríamos que hacer un análisis y una reflexión.
desde su perspectiva de ustedes. ¿Cómo contribuimos socialmente para que las niñas logren un acercamiento e inclusión en la ciencia? Porque es el inicio de todo. Adelante, querida Mariana. Esa es una pregunta difícil, pero creo que ya la hemos tratado de responder en otras preguntas. Yo creo que contribuir en cómo incluir a las niñas para una carrera científica, pienso que siempre es iniciar desde abajo, ¿no? Desde jóvenes. Mientras más jóvenes, el impacto va a ser mayor. Yo creo que mientras, como decía Lupita, ¿no? La doctora Lupita, ella tuvo el acceso a los libros. Eso, el tener el acceso a los libros, le ayudó para ir avanzando. El tener libros, el tener el ejemplo de la ciencia, el que te estés viendo, escuchando y soñando ciencia desde niño, eso te hace acostumbrarte a la ciencia, a querer más la ciencia. Si solo la ves una vez, dices, ¿y esto qué es? No lo puedes entender y a lo mejor ni te gusta. Pero si vas acompañando a lo largo de tu educación la ciencia y en este caso las niñas, impulsarlas a ciencias, a todas las áreas de STEM, ciencia, tecnología, incluso por ejemplo, la mecánica, que a veces mecánica de autos, nadie se puede imaginar a una mecánica, a alguien que haga mecánica de autos como mujer, ¿no? Entonces, si acercas a los coches, cómo funciona un coche a una niña desde temprana edad, puede ser que lo vea y le va a interesar y le va a fascinar, no puede ser que no, pero los tienes que acercar todas las posibilidades a tempranas edades. Y bueno, yo creo que esa es como la manera que podemos contribuir a que las niñas se acerquen más a la ciencia. Y bueno, además de las otras soluciones, que es por medio de los modelos femeninos o las mentorías, tener mentoras que te estén ayudando, esos grupos de apoyo también. Y bueno, creo que con eso puedo finalizar. Gracias. Gracias, querida Marianita. Pasaremos con la doctora Ade. Adelante. Pues efectivamente, creo que como dijo nuestra querida Mariana, ya habíamos respondido indirectamente esta pregunta, cuando precisamente decíamos que deberíamos de fomentar la divulgación de la ciencia. Yo hacía mucho hincapié en eso al principio. La divulgación de la ciencia no solamente es ponernos a dar charlas sobre qué es bioquímica y qué es química, ¿verdad? La divulgación de la ciencia es desde tratar un problema social, un fenómeno social, abordarlos de manera científica. Puede ser cualquier problema, puede ser desde ¿por qué me resfrío todos los días? ¿Por qué me duele la cabeza por las mañanas? ¿Por qué me sube? O sea, cosas tan coloquiales, pero abordándolos de manera científica. Porque por no hacerlo, ya que voy a hacer hincapié en algo que me está pegando ahí adentro, y por no hacerlo, tenemos un gran problema, ¿no? Y uno de ellos es toda esta parafernalia que tenemos de medicina imaginaria o pseudomedicina para combatir una pandemia. Entonces, toda esta información de que el agua con té, el agua con no sé qué, el agua con cloro, el agua con esto, el agua con otro, nos va a curar el COVID, pues es precisamente culpa de nosotros, fíjense, los científicos, porque no hacemos divulgación, no explicamos que eso no es cierto, que eso no existe, que son falacias, que la realidad es que si tú no te cuidas, si tomas tu distancia y te mantienes lo más alejado o resguardado posible, te vas a seguir contaminando, contagiando. O sea, si no tomamos conciencia de eso, ya todo lo demás no importa. O sea, si yo me pongo aquí una parche con cloro, porque ahora ya venden parches con cloro, estaba yo oyendo cosas tremendas así, ¿no? Con hipoclorito de sodio, el cloro del Cloralis lo están poniendo para eso. Pues todo eso es culpa de nosotros, porque nosotros los científicos no hacemos divulgación. Si hiciéramos divulgación, seríamos capaces de decirle a la gente, eso no funciona. Entonces, pero ¿quién se los tiene que decir? Pues la gente que es científica, pero si no tenemos muchos científicos, si ven, yo quiero ir hacia atrás, si no tenemos muchos científicos, no se lo podemos decir a la gente y la gente puede morir. Entonces, necesitamos tener más
científicos. Pero si no les decimos entonces a los niños, miren, la carrera de ciencias es importante, ser científico es importante porque vas a salvar vidas, la vida de tu abuelito, de tu tío, de tu primo. ¿Ves qué importante? Si tú estudias, a lo mejor más adelante puedes ayudar a la comunidad, no solo a tu tío, papá, hermano, lo que tú quieras, a tu propia comunidad. Entonces tenemos que fomentar, vamos hacia atrás, ¿no? Entonces, vamos a fomentarlo desde antes, ¿no? Desde la primaria, desde la casa, desde todos estos medios, como lo hemos dicho, y a las niñas, ¿no? A las niñas decirles, tú eres tan valiosa, tú lo puedes hacer, pero sobre todo a la niña lo más importante es decirle, no solamente eres valiosa, eres igual que cualquier niño de tu salón y eres tan inteligente como cualquier niño de tu salón, porque es que desde allí, desde lo más básico, es que tenemos que comenzar. Yo a mi hija todos los días le decimos eso, hija, no pasa nada, porque algún día llegó mi hijo, un compañero dice que las niñas somos tontas, que no debemos jugar fútbol. Así me llegó, y que, a ver, pero a ella no le gusta el fútbol, Le dijimos, ¿pero tú quieres jugar fútbol? No, bueno, pues tú de que estás loco. Pero si tú quieres jugar fútbol, pues juega fútbol, que no pasa nada, ¿no? Entonces, lo que vamos es, si los niños quieren fomentar la igualdad, pero además fomentarlo de verdad, fomentar la igualdad, fomentar la investigación, fomentar la ciencia. Sé que son como muchos conceptos y muchas cosas, pero eso en casa como mamás, lo tenemos que hacer nosotras, es nuestra responsabilidad. A los niños hay que darles formación de verdad. Lo que decía Lupita, el hecho de que estés todo el día oyendo que la ciencia y que pones la radio para oír las noticias y el que no sé qué, te llega información de verdad. Vamos a buscar información de verdad. No errores o fake news o tonterías o cosas que no sirven. Vamos a la verdad, contrastemos los hechos y enseñémosles a los niños que la ciencia realmente nos va a dar de comer, que la ciencia nos puede enseñar, que la ciencia es importante, te va a salvarnos de esta pandemia. Entonces, eso yo creo que soy muy genial, pero me parece que es muy importante rescatarlo, que eso, la ciencia es muy importante para todos. Gracias. Muchísimas gracias, Ade. Adelante, maestra, doctora Lupita. Bueno, pues yo creo que ya mis compañeras tan brillantes lo han comentado, ¿no? Todo empieza desde la casa. Y yo creo que todo empieza desde antes, cuando las mujeres, aquí hay muchas mujeres jóvenes, ¿no? Cuando las mujeres tienen a su bebé en el vientre y se empiezan a crear mundos rosas y mundos azules. Y cuando ya viene el bebé, ya tenemos mundos rosas y mundos azules. Y cuando los niños tienen 3, 4 años, ya se definen como, esto lo hago, juego con muñecas porque soy mujer y los niños juegan con carritos porque son hombres. Entonces, no crear mundos rosas y azules, crear un mundo multicolor, ¿no? En donde estos roles de género no se empiecen a implantar en los cerebros, porque realmente que moldean los cerebros, ¿no? Tenemos cerebros iguales, capacidades iguales. Entonces, si esto empieza a fomentar desde la familia y estos roles de género no son impuestos, ya estaremos avanzando un gran camino. Porque luego son roles de género que tenemos que luchar, ¿no? Contra ellos, ¿no? Como decía Ade, estos roles impregnan nuestra identidad como mujeres, como investigadoras. Y lo que decía es muy bonito y también se ha investigado cómo nuestra identidad se vuelve, entre comillas, un poco masculina, ¿no? Entonces, enseñarle, sí, masculina en el sentido de que tenemos que mostrar aptitudes de liderazgo, de competencia, de agresividad a lo mejor en un entorno. Y estas características son consideradas como características de hombres y la mujer pues tiene que ser más tierna, más sumisa, aquí más recatada, ¿no? Y eso ya es más femenino. Y si esto en un entorno familiar se disuelve y la mujer puede ser tan activa, tan competente, tan proactiva como un hombre, y el hombre
tiene la capacidad también de mostrar sentimientos, emociones, mostrarse tierno, que es lo que las mujeres queremos, ¿no? O sea, hombres tiernos que nos demuestren afecto. Bueno, si estos roles no son tan, ¿cómo podríamos decirlo? Si estos roles no son tan determinantes tanto para hombres y mujeres, ya tendremos un camino recorrido. Y luego, por parte de las instituciones y de la sociedad, dar a las niñas, bueno, yo diría niñas y niños, ¿no? En igual de condiciones, pero como históricamente a las niñas se les ha negado más, pues a las niñas vamos a enfatizar ese acercamiento hacia el conocimiento, hacia lo que les decía, el conocimiento nos aporta en lo personal y es divertido y es interesante. Y se puede hacer a través de talleres que ya se hacen, de programas que hacen sobre divulgación de la ciencia desde primaria y secundaria, como dar de manera lúdica explicaciones científicas a fenómenos naturales, fenómenos químicos, incluso fenómenos sociales, ¿no? Entonces yo creo que se empieza por la familia y luego se refuerza en el entorno escolar y se sigue con actividades transversales para enriquecer el entorno de nuestras niñas, ¿no? Por supuesto, acompañado de políticas que les apoyen para compensar la desigualdad que socialmente se encuentra. Y luego, otra cosa hay que decirlo, esto no es igual en todos los lugares, ¿no? Y las luchas serán más fuertes, a lo mejor en entornos rurales que en la ciudad. En la ciudad, tanto, yo creo que es así en muchísimos lugares, tanto en la Ciudad de México como en fuera de la ciudad y ya en entornos rurales. Bueno, en México hay muchísimas ciudades, ¿no? Pero cada una, y sobre todo en entornos mucho más alejados, las posibilidades de incorporar estos talleres y estos programas pues se reducen y a lo mejor caen en manos de los profesores, que sabiendo que tenemos estas posibilidades pueden impulsar mucho más. Entonces, empezamos por el empoderamiento, empoderar a las niñas, ser referentes y mostrar referentes de la labor y de los aportes de las mujeres. Y bueno, es que mis compañeras ya lo han dicho. Ajá. Muchísimas gracias, doctora Lupita. Aprovecho también para hacerles el conocimiento a los comentarios que aquí establecen las compañeras. Dice la licenciada María de los Ángeles Hernández García, dice, estoy totalmente de acuerdo en hacer equipo de amigas para salir adelante. Gracias por compartir sus historias de superación, muy motivantes. Felicidades a todas las ponentes este día. La maestra Naid Estrada, muchas felicidades, son un paradigma de cambio. Cada una desde nuestra trinchera podremos generar las condiciones en pro de la equidad. En espacios como este, sin duda, podremos construir y generar la fuerza suficiente para proyectar el desarrollo de la mujer en la ciencia en México y en el mundo. Felicidades a todas las ponentes, dice la licenciada Karina Ramírez, maestra. Yo me desempeño en el ámbito educativo a nivel secundaria y han aumentado en mis estudios mujeres un interés por desarrollarse profesionalmente en áreas de la ciencia. Como agente educativo es importante proporcionar las condiciones para impulsar su formación. Entonces, la licenciada Sofía Aristel Quintana, felicidades, gracias por compartir sus experiencias. Nos motivan a generar cambios con las nuevas generaciones de futuras científicas. Y Antunes Abogados nos dice, lo mejor de este fin, nos da un regalo maravilloso con estas 3 extraordinarias mujeres ejemplares. Muchísimas gracias. Y para ir concluyendo el foro, pasaríamos a la última pregunta, y es estableciendo cómo construiríamos nuestra identidad de mujeres para lograr la inclusión en la ciencia donde las figuras masculinas prevalecen. ¿Cómo lo haríamos desde su perspectiva y desde su experiencia? Adelante, doctora Mariana. Uy, esa también es una pregunta difícil, pero y de igual manera creo que hemos tratado de responderla un poco sin saber
en las preguntas anteriores. Creo que se sabe que las áreas en las que los hombres prevalecen son las áreas de ingenierías, matemáticas y física, por ejemplo. Se sabe que al menos al inicio, como ya comentamos al inicio, en las áreas, por ejemplo, de las ciencias biológicas y en las ciencias sociales, el número de mujeres no es mayor, a veces puede ser hasta mayor que el de los hombres. Entonces ahí, hasta ese momento, todavía no son prevalecidas por los hombres. Pero en otras áreas, como mencionaba, las matemáticas, ingenierías y física, todavía, o de programaciones, de cuestiones con computación, las ingenierías de computación, esas son prevalentes por hombres. Yo creo que se va hacia la misma solución, que es estimular la ciencia y acercar a las niñas a todo lo que conlleva ser parte de las matemáticas, ingeniería y física, que es acercar un coche, acercar una computadora, acercar números y estimular, con lo que también decía Ade, hacer las preguntas para poder responder científicamente por medio de las matemáticas. ¿Cómo podemos responder algo matemáticamente, cuantitativamente? Eso es algo que nos falta mucho y eso es algo que aprendemos durante la ciencia, todo que es cuantitativo. Las cosas necesitan tener números, todo está basado en números. Entonces, desde chiquitos, pensar matemáticamente, pensar cuantitativamente, porque eso puede hacer la diferencia. El hacer un edificio con 1 milímetro o 2 milímetros de diferencia, puede que se caiga el edificio. En una cirugía, si el cirujano va a hacer un movimiento también de 1 milímetro, eso va a hacer la diferencia de que muera o no muera el paciente. Entonces, cuantitativamente los números son muy importantes y siempre se deben iniciar a demostrarlo a los niños y a las niñas, porque eso es la base de estas ciencias donde los hombres prevalecen, los números. Entonces, yo creo que eso es lo que podría decir, que bueno, hay muchas maneras, en el caso de la prevalencia de hombres en liderazgo ya a diferente nivel, ya lo que comentábamos al inicio, ahí hay otros caminos que se deben llevar, que son más institucionales y más a nivel organización, ¿cómo se dice? Nivel de organización, que cada organización tiene que implementar sus estrategias para llevar esta equidad de género. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Marianita. Adelante, Ade. Bueno, pues con respecto a esta pregunta, como dicen ya, creo que a una parte ya habíamos aportado respuestas, y a mí lo único que me queda claro es que, pues a nivel institucional, dice, las mujeres deberíamos estar incluidas, obviamente, en todos los puestos de trabajo de manera normal, o sea, no tendría que haber una ley, no tendría que haber nada, porque eres tan valiosa como cualquier otra persona. Sin embargo, aquí en España están dos sistemas que a mí me gustan mucho. Y bueno, que quede claro que me gustan, pero que yo pienso que no debería de existir. Entonces, uno es la paridad, que las empresas, las compañías, las universidades, por ley deben tener el 25, el 50, el 60, el 70% de mujeres con respecto a hombres. Y eso es muy bueno, porque eso obliga a las universidades a tener profesores mujeres, investigadores mujeres, también en puestos importantes. Y trae como consecuencia que algún día un líder importante pues sea una mujer, porque ¿cuántas de nosotros no hemos trabajado en importantísimos centros de investigaciones donde hay muchas mujeres muy, muy, muy valiosas, pero el jefe es un hombre, ¿no? O sea, a mí me ha tocado, yo espero que no les haya tocado a ustedes, pero a mí me ha tocado. Y dices, pero qué injusto, ¿no? Y todo porque la doctora X, pues es mujer, ¿no? Eso es por un lado la paridad. Y la otra, que me gustó mucho, que me la comentaba mi marido en la mañana, era meritocracia. Me gustó mucho eso de la meritocracia. Me dijo, ¿y de qué va? Le pregunté, ¿de qué va la meritocracia? Dice, bueno, pues nosotros cuando trabajamos y nos ascienden, sobre todo en la compañía en la que él trabaja, dice, lo hacen por méritos. O sea, ¿cuántos méritos tienes? ¿Cuánto trabajas? ¿Cuánto te desarrollas?
bueno, pues alcanzas un puesto, otro puesto, un salario, otro salario, etcétera. Pero es por méritos. Y dije, qué maravilloso, eso me encanta. Porque eso es independiente de eres hombre, eres mujer, eres blanco, negro, bueno, malo. O sea, da lo mismo. Es por tus méritos académicos, por tus méritos trabajando. Entonces yo creo que una de las aperturas para la inclusión de la mujer son precisamente estos dos sistemas, tanto la paridad como lo que es la meritocracia, ¿no? Que son dos cosas que se pueden sacar, se pueden rescatar, y por lo menos en los centros de trabajo donde estamos nosotros, pues tratar de fomentarlas, ¿no? Que la gente gane los puestos, tenga las cosas que tenga por méritos propios, por tu mérito, porque muchas veces es porque por X o Y razón, o al revés, porque el chico es el hijo del dueño y al final termina ganando más que todo el mundo porque es el hijo del dueño, ¿no? Y de eso no va la historia, ¿no? Debemos de rescatarlo. Y eso es lo que puedo comentar. Gracias. Muchísimas gracias, querida Ade. Adelante, doctora Lupita. Bueno, pues yo creo que mis compañeras ya lo abordaron muy bien. Yo creo que la igualdad de oportunidades es muy importante, como decían mis compañeras, ¿no? Que las mujeres tengan igualdad de oportunidades y visibilizar cuando esto ocurra, visibilizar al entorno de la institución y socialmente, ¿no? Es muy importante que esto lo vean otras mujeres para ejercer derechos y para pedir que se ejerce ese derecho y de esta manera romper un poco esa brecha o hacerla un poco más angosta, irla haciendo un poco más angosta. Entonces, como mencionaba al inicio, el derecho a un trato igualitario y que no sea un trato mediado por si eres hombre o mujer es un derecho fundamental. Y si se considera un derecho fundamental, las mujeres tenemos que trabajar por alcanzarlo, ¿no? Es algo en lo que México todavía tiene mucho que avanzar y que las mujeres tenemos que estar en ello, porque todavía faltan mujeres en instituciones, en puestos de ciertas jerarquías, en puestos de poder, de toma de decisiones. Para sociedades más igualitarias, donde haya más equidad. Y si tenemos sociedades más igualitarias, tendremos mayor bienestar en nuestras comunidades. Entonces, se empieza desde casa, fomentando identidades en la mujer, identidades empoderadas, identidades en donde se reconozcan las fortalezas de cada uno. Es verdad que somos iguales en competencias, pero también hombres y mujeres somos diferentes, ¿no? Entonces, lo que es importante es, desde mi punto de vista, es mirar hacia la complementariedad de lo que podemos lograr, tanto hombres como mujeres juntos. Uh-huh. Y bueno, nos queda mucho trabajo. También mirar las ciencias. Es verdad que las áreas de ciencia, tecnología, matemáticas, física son áreas muy prometedoras, con muy buena salida profesional y muy bien remuneradas. Esto darlo a conocer, pero también mirar a las ciencias sociales, ¿no? Yo desde mi área he visto y he experimentado que los apoyos hacia las humanidades han disminuido mucho. Entonces también ese es un camino que tenemos que retomar, ¿no? El pedir que las humanidades, en las artes, la mujer también ha destacado y puede destacar, y eso se tiene que incorporar a ese empoderamiento del que hemos hablado tanto, ¿no? Porque a través de ese empoderamiento vamos a poder trabajar para estar presente en el desarrollo de lo que queramos, ¿no? Uh-huh.
Así es, doctora Lupita, muy atinada su comentario. Y para concluir los comentarios de los compañeros que están aquí con nosotros acompañándonos, dice la licenciada María Córdoba, curiosamente nuestra cultura hispana es totalmente diferente a la de Asia, por ejemplo. Los chinos se ayudan unos al otro sin importar su género. Los hispanos hacemos todo lo contrario, tenemos que educar a las nuevas generaciones desde el núcleo familiar. Y bueno, pues yo agradeciendo y completamente complacida de haber escuchado a 3 grandes mujeres exitosas, profesionistas y todas científicas, sin duda. Y bueno, no alcanzaríamos a darle el uso de la voz a los compañeros. Ya también se nos está haciendo muy tarde allá en Praga y en España. Entonces, solamente cerraríamos, les daría el uso de la voz para que nos compartieran un mensaje para todas estas niñas, que también tenemos niñas que están viendo este foro tan importante. Tenemos también alumnas de las universidades y de preparatorias. Entonces, ¿qué les dirían a todas ellas que las están escuchando y a todas las que son mamás y que tienen a niñas en desarrollo en relación al tema de la inclusión de las niñas y mujeres en la ciencia? Adelante, doctora Mariana, y con esto terminaríamos sus participaciones. Bueno, muchas gracias primero a ustedes por la invitación, y mi mensaje para todas y todos es: no olviden que las mujeres pueden, que quieren, a veces que requerimos que nos den ese estímulo, ese empujoncito, como a los niños también. Necesitamos que nos den y que nos den el alimento para nuestra cabeza y nuestra mente. Que cada vez que haya una pregunta, ¿por qué, mamá? No le digas, ay, no, ya me estés molestando, o ¿por qué, papá? No, explicarles, tratarles de explicar, y si no sabes, lo buscas, o buscas a alguien que le pueda explicar, o si ya estás en una edad que pueda leer, le compras un libro donde pueda encontrar la respuesta. Ir estimulando eso. Esa es mi sugerencia, una propuesta. Y también agradecer a todos los que nos han mentorado. Y creo que el agradecimiento es algo muy importante, agradecer a todos y por lo mismo dar a los que podemos dar. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Mariana. Un gusto, de verdad, y tiene toda la razón. Desde ahí se forja. Adelante, Adi. Sí, muchas gracias. Pues es verdad. Yo le diría a los chicos que están aquí que confronten todo lo que les digan, pero no es pelear, sino confrontar. Que si a mí me dicen que consumir alcohol es bueno, que no va a pasar nada, confróntalo. Realmente es bueno, ve, investígalo. Que si me dicen que fumar no pasa nada, que fumar un porro de marihuana no pasa nada, confróntalo. Ve y revísalo, búscalo, busca información. Realmente no hace nada, realmente hace algo. Igual la gente está inventando, ¿verdad? Yo le quiero inyectar esa chispa de lo que es la ciencia, ¿no? Porque la ciencia es eso, quiero preguntar, quiero saber todo por qué. Entonces yo los reto a que confronten todo lo que les llega de información y pregunten, ¿es realmente cierto? ¿Esto es cierto? Entonces siempre que lo hagan. Y por otro mensaje muy importante es: no te rindas, porque a todos nos pasa, a todas las que estamos aquí seguramente y las que no han hablado y que también nos escuchan, nos han pasado miles de cosas terribles que cualquiera diría, yo aquí me quedaba, ya aquí yo ya no sigo, ¿no? Y sin embargo, lloramos porque se vale llorar, se vale sentirse mal, se vale limpiarse las rodillas, limpiarse las lágrimas y seguimos. Porque nadie ha dicho que los valientes no tengan miedo. Los valientes también tienen miedo, pero la diferencia es que continúan pese al miedo que tengan. Entonces yo los reto a que sigan adelante y no se rindan. Gracias. Muchas gracias, Ade. Adelante, doctora Lupita. Wow, qué bonito, con mensajes tan inspiradores, yo qué más puedo decir. Pero bueno, lo que yo le diría a las mujeres, a las chicas, es que nos establezcamos objetivos, nos establezcamos metas, ¿no? Que solamente estableciendo metas y objetivos basados en lo que tú quieres, lo que a ti te inspira, se va llegando a una. Y luego te vuelvas a establecer otra meta.
Y ya que llegues, otra y otra. Hay que plantearnos objetivos para formarnos una carrera. Y esto puede ser desde niños. Entonces, chicas que son muy jóvenes y que piensan ser mamá, enséñale esto a tus hijos. Chicas pequeñitas que nos escuchan, plantéate objetivos de quiero hacer esto, aunque sean pequeñitos. De hecho, entre más pequeñitos, mejor, ¿no? Y luego uno más grande y otro más grande y otro más grande. Y como decía Ade, ¿qué pasa? Que no llego a mi objetivo y busca puertas. Yo creo que esto es muy importante, buscar caminos. No hay un solo camino para llegar al objetivo, para llegar a tu meta. Puede haber esos caminos y qué bien se encuentras en ese camino te cierran la puerta, busques otra y no dejes de tocarlas y no abandones esos objetivos y esas metas. Entonces, mi mensaje es eso. Chicas, sobre todo a las chicas, a los chicos también, pero sobre todo a las chicas, a veces no nos enseñan a plantearnos esos objetivos, pues hay que empezar a aprenderlo, porque eso es lo que va a llegar a ayudar a que llegues, ¿no? A alcanzarlos. Y mi mensaje también es que la ciencia es divertida, ya sean ciencias duras, ciencias humanidades, es divertida y seguir ese camino deja mucho, ¿no? Es difícil, pero al final te enriqueces un montón. Así es. Muchísimas gracias. Y pues bueno, creo que estamos culminando exactamente a nuestra hora establecida. El Centro de Estudios Universitarios y de Investigación agradece a las tres ponentes, grandes mujeres, por estar el día de hoy con nosotros. Doctora Lupita, doctora Mariana, doctora Ade, gracias por haber compartido sus experiencias. Nos dejan muchas cuestiones por analizar, pero también muchas cuestiones para seguir, motivaciones que nos llevan a lograr nuestros objetivos. Quisiéramos agradecerles, esto de la distancia es una cuestión a veces hasta fría, pero de verdad que en el chat todas agradeciendo, hombres, mujeres, todos agradeciendo sus participaciones. Y pediría que abriéramos todos nuestros audios y les diéramos un fuerte aplauso desde la distancia, pero con mucho cariño, y decirles que en México siempre las vamos a querer, que es su país y que son unas representantes fenomenales desde donde están. Muchísimas gracias en nombre del Centro de Estudios Universitarios. Gracias por estar con nosotros. Le damos un fuerte aplauso a nuestros ponentes. Gracias a todas. Felicidades. Gracias a las Gracias. Felicidades por su colaboración y sus aportaciones. Hasta luego. Gracias, felicidades. Gracias. Buenas tardes, buenos días a todos y que tengan un excelente fin de semana. Un abrazo para todos. Muchas Hasta gracias. luego. Gracias. Buen fin de semana. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias. Gracias.